En este vídeo vamos a aprender a resolver triángulos, pero triángulos de cualquier tipo. Hasta de ahora solamente sabíamos resolver triángulos que fueran rectángulos, es decir, que tuvieran un ángulo recto, o triángulos especiales que pudiéramos conseguir dividirlos en dos triángulos rectángulos. Estos teoremas que vamos a ver en este tema, en este vídeo, que van a ser dos teoremas fundamentales, que son el teorema del coseno y el teorema del seno, nos van a permitir resolver cualquier tipo de triángulo, sin excepción. Por supuesto que tenga solución. Antes de empezar con los teoremas, vamos a ver la notación que vamos a seguir, que es una notación bastante estándar. Vamos a ver un dibujo. Lo que vamos a hacer es, a cada uno de los vértices les vamos a llamar con letras mayúsculas. A los lados que están enfrentados, por ejemplo, si yo tengo el vértice A, el lado que está justo enfrente de ese vértice le llamaré con la misma letra, pero con minúscula. En los lados siempre irán con minúsculas. Y los ángulos se les puede llamar o bien con la misma letra del vértice y ponerle un angulito, o bien llamarle, por ejemplo, con el ángulo alfa, con la letra alfa griega. Es decir, tendríamos tres vértices que serían A, B y C, sus lados opuestos, el opuesto al A sería el lado A, el opuesto al C el lado C y el opuesto al B el lado B. Y los ángulos les podemos llamar con la propia letra del vértice o con alfa, beta, gamma, indicando beta el vértice B, gamma el vértice C y alfa el vértice A. Por supuesto, a los ángulos y a los vértices se les puede llamar como queramos, pero esta sería una notación, ya digo, estándar. Vamos a empezar con el teorema del coseno. El teorema del coseno se le llama también teorema de Pitágoras generalizado, lo vamos a ver enseguida, porque si tenemos A, B y C los lados de un triángulo y alfa es el ángulo que está entre B y C, recordamos que sería el que está enfrentado al A, el teorema nos dice que el lado al cuadrado será b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno del ángulo que está enfrentado a este lado. Fijaos que si este ángulo es de 90 grados, el coseno sería 0, me desaparecería este término y me aparece el ya famoso teorema de Pitágoras. Esto lo que me permite, ya digo, es trabajar con cualquier tipo de triángulo, no necesariamente el triángulo rectángulo, por eso generaliza el teorema de Pitágoras. Una cosa importante es que fijaos que el coseno en el primer cuadrante es positivo, pero en el segundo cuadrante es negativo. Es decir, que si yo tengo un ángulo que esté en el segundo cuadrante, que sea mayor de 90 grados, pero menor de 180, por supuesto, ocurrirá que el coseno es negativo y aquí aparecería un signo menos. Entonces, bueno, lo que os acabo de comentar, el tema de que si es 90 grados me desaparece el término y vuelvo a tener el teorema de Pitágoras. Y una cosa que es importantísima es que este teorema vale para cualquier ángulo, lo que os acabo de comentar. Lo único que el coseno sería negativo, pero la fórmula sería la misma. Vamos a ver cuándo podemos utilizar este teorema. Pues podemos utilizarlo, voy a bajar un poquito para que se vea la fórmula, cuando los tres lados son conocidos. Fijaos que si yo tengo los tres lados conocidos, bastaría con despejar coseno de alfa y una vez que tengo coseno de alfa, pues calcular el ángulo. Lo puedo resolver, lo puedo utilizar cuando tengo dos lados y el ángulo opuesto a ellos. Es decir, si yo tengo dos lados y el ángulo opuesto a ellos, fijaos que aquí lo único que tendría un pequeño problema, no es problema, pero me conduciría a una ecuación de segundo grado, porque tendría, por ejemplo, la A, el ángulo y la B. Sin embargo, me quedaría una ecuación en c cuadrado, que sería una ecuación de segundo grado con c cuadrado, con término en c y con término independiente. Se resuelve y ya está. Y si tengo dos lados y el ángulo que forman, entonces este sería, conocería alfa, conocería b y conocería c y podría calcular el lado A, el lado que me falta. Bueno, aquí tenemos la demostración, la vais a ver, la tenéis en los apuntes, no me voy a detener, prefiero ver casos concretos y bueno, simplemente comentar pues lo que hemos dicho, que podemos, ¿qué ocurre cuando la altura cae fuera del segmento AB? Pues no ocurre nada y simplemente tenemos un triángulo que podemos calcular la proyección y podemos trabajar con ángulos que sean mayores de 90 grados. Tenéis aquí una serie de ejercicios que podéis practicar.
Vamos al otro teorema, que es el teorema del seno, que este sí que es más fácil de demostrar, este sí que lo vamos a demostrar, y lo que nos dice es que en cualquier triángulo, cada uno de sus lados, fijaos, es proporcional a cada uno de los senos del ángulo que tienen enfrente. Es decir, A partido por el seno del ángulo que está enfrentado a A es lo mismo que B partido por el seno del ángulo que está enfrentado a B, al lado B, igual a C partido por el seno del ángulo que está enfrentado al lado C. Es un teorema muy fácil de recordar. Como antes veíamos, en el teorema del seno vale también para cualquier ángulo alfa y no es necesario que, evidentemente, solamente podría haber uno que sumara más de 90. Es imposible que en un triángulo tengamos dos ángulos que sumen más de 90, solo podemos tener uno obtuso, porque si no, si ya dos sumaran más de 90, la suma sumaría entre ellos dos ya sumarían más de 180 y eso es imposible porque la suma de los tres ángulos interiores solo puede ser de 180. Pero uno de ellos sí que puede ser obtuso y podemos aplicar perfectamente el teorema. El teorema del seno es preferible al del coseno en estos dos casos. Si conocemos dos ángulos, fijaos que conocer los tres ángulos es lo mismo que conocer dos, porque como suman 180, en el momento que yo conozca dos, conozco el tercero. Y por eso decimos dos ángulos, no decimos tres ángulos, dos ángulos y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Vamos a demostrar este teorema, de todas maneras vamos a ver un ejemplo de cada caso despacio, vamos a ver cuándo puede haber solución, cuándo no puede haber solución, y vamos a ver con mucho detalle cada una de las situaciones. Pero este teorema sí que lo vamos a demostrar porque es muy rápido y muy fácil. Nos planteamos un triángulo genérico. Fijaos que dejamos como ejercicio el caso obtusángulo, sería igual. Vamos a suponer que es acutángulo. Y en este vamos a trazar la altura sobre el lado que tenemos aquí, el lado A. Fijaos que si yo ahora cojo este triángulo rectángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha, yo voy a calcular la altura en ese triángulo. Fijaos, el seno de alfa sería cateto opuesto partido por hipotenusa, que es lo que tengo aquí, h partido por b. Y si yo me fijo en el otro triángulo rectángulo de la derecha, este ángulo sería beta, porque es el opuesto a b. Yo tendría que seno de beta sería igual a la h partido por a, que sería el opuesto al vértice A, que es lo que tenemos escrito. Si yo despejo la h en las dos ecuaciones y las igualo, fijaos lo que me queda. Ahora ya solo tengo que este seno de alfa pasar dividiendo y este seno de beta que pase dividiendo y ya tengo la primera parte del teorema. Si ahora hacemos lo mismo pero proyectamos, calculamos la altura sobre otro lado, obtendremos la otra desigualdad. Eso bueno, queda como ejercicio. Vamos a ver ejercicios, vamos a ver este caso. ¿Qué ocurre cuando la altura cae fuera del segmento? Si tenemos la figura que vemos a la derecha, demostraré el teorema del seno. Bueno, una pista hay que utilizar alfa' en vez de alfa y ver la relación entre el seno de ambas. Son ejercicios que dejo planteados y esto sí que vamos a ver un poquito con más detalle porque esto sí que es un problema que nos puede aparecer en el teorema del seno. A ver, el teorema del coseno no aparece, es muy fácil, quiero decir, se plantea y puede haber solución o puede no haber solución, porque fijaos que si me dan tres lados de un triángulo, puede ocurrir que el triángulo no cierre. Dos sí que formaría, pero el otro no sea posible encontrar una solución, porque uno de los lados no termine de cerrar los otros dos lados, aún independientemente del ángulo. Bueno, entonces, pero siempre voy a poder aplicar la fórmula. Me puede no salir solución, pero aquí tengo otro problema añadido. Como mucho en el teorema del coseno tendría lo que he comentado antes de que me aparecería una ecuación de segundo grado. Lo que pasa es que aparecerá con números un poquito más con decimales, puede aparecer con decimales, pero yo utilizo la calculadora y no tengo mayor dificultad. Pero fijaos que sabemos que un ángulo alfa está entre 0 y 180 grados, conocemos su coseno, lo que comentaba, el ángulo está determinado. Pero eso significa pues, que con el teorema del coseno siempre podemos calcular los ángulos. ¿Por qué el coseno siempre está determinado? Pues porque de 0 a 90 yo voy a tener que es positivo, por lo tanto tengo perfectamente definido el ángulo, y si me sale negativo, pues yo sé que está entre 90 y 180, pero tengo perfectamente definido el ángulo.
¿Cuál es el problema con el teorema del seno? Que tanto en el intervalo de 0 a 180 grados el seno es positivo. Entonces, cuando yo tengo un valor del seno, yo tengo dos soluciones. Recordad que si yo por ejemplo tengo que seno de 30 vale un medio, también seno de 150 es un medio. Entonces, cuando yo despejo, yo no sé si tengo que quedarme con el ángulo de 30 grados o con el ángulo de 150, bueno, o 40 y 140. Es decir, que yo voy a tener una ambigüedad. Si yo calculo, aplico el teorema del seno y mi incógnita es el ángulo, al despejar me puede aparecer una doble solución. ¿Qué ocurre? Que si utilizamos el teorema del seno, pues eso, hay dos soluciones, una que va a ser aguda y otra que va a ser obtusa. Hay veces que este dilema ya no se nos plantea, porque ya si nos ha salido, si ya tenemos otra solución obtusa, ya sabemos que las dos soluciones serán agudas, por lo que hemos comentado antes, no puede haber un triángulo con dos ángulos obtusos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, pues la más fácil sería, pero no, yo no la veo tampoco muy interesante, es no utilizar nunca el teorema del seno cuando tenga que calcular un ángulo, solamente cuando tenga que calcular lados. Eso puede ser una forma de trabajar, que os acostumbréis a evitar este escollo, porque así nunca os tendréis que plantear la solución. Y es decir, siempre voy a utilizar el teorema del coseno, aunque me conduzca a una ecuación de segundo grado. Y la otra manera es verificar las soluciones y ver cuál es la correcta. Una pista, un truco que podemos utilizar es que si un triángulo es obtusángulo, el ángulo obtuso es opuesto al lado más grande. Entonces podemos jugar con este dato, con esta información para ayudarnos a saber cuál es la solución correcta. Bueno, aquí tenemos la demostración de lo que hemos dicho antes, vamos a pasar y vamos a ir viendo caso por caso la resolución de los triángulos. Vamos a ir viendo cada una de las situaciones. ¿Cuáles son entonces las herramientas con las que vamos a resolver cualquier problema? Pues teorema del seno, teorema del coseno y lo que he dicho ya varias veces, que la suma de los ángulos es 180. Consejo, sí, evitar que los errores se van a ir propagando porque en el momento que metemos la calculadora, como la calculadora va a truncar datos, vamos a tener un pequeño error de redondeo. Entonces lo más fácil es que dos personas que hagan el mismo ejercicio no obtengan el mismo resultado. Consejo, siempre utilizar dos cifras decimales de precisión. Aún así, siempre vamos a cometer un pequeño error, pero no utilicéis nunca números enteros ni una única cifra, vamos a utilizar siempre dos cifras. Y para evitar esos errores también es útil utilizar los datos de partida, pero a veces utilizar los datos de partida supone trabajar más o alargar el problema y tampoco merece la pena. Bueno, no siempre un triángulo se puede resolver, pues con los datos dados nos pueden aparecer soluciones imposibles y también nos pueden aparecer dos soluciones y es lo que he comentado también antes. Bueno, vamos a ir viendo ya, digo, caso por caso y cuál sería la forma de trabajar más recomendada y luego incluso hacerlo de una forma alternativa. Conocidos tres lados. Vamos a ver el primer caso. Conocidos tres lados. Puede ocurrir que haya una única solución o que no haya ninguna solución. Es lo que os comentaba antes. Podía ser que no cerrase el triángulo. ¿Y cuándo podemos tener que no cierre el triángulo, que no tengamos solución? Pues cuando un lado sea mayor o igual que la suma de los otros dos o cuando sea un lado menor o igual que la resta de los otros dos. Vamos a ver en este caso. Lo primero que haríamos, si el lado, por ejemplo, el A es el lado mayor, calcularíamos el ángulo opuesto, planteando el teorema del coseno. Siempre elegimos el lado mayor. Vamos a utilizar para los tres lados, yo y todo el mundo, porque con tres lados no podemos utilizar el teorema del seno de primeras. Luego sí, como paso intermedio, podemos utilizar el teorema del seno. ¿Por qué no podría utilizar el teorema del seno si yo conozco los tres lados? Pues porque fijaos que el teorema del seno es A partido por seno de A, B partido por seno de B, C partido por seno de C. Tendríamos los tres datos en la parte de arriba, en los numeradores, pero no tendríamos ningún dato en los denominadores. Como no podría hacer ningún producto cruzado, es imposible que, si yo tengo los tres lados, comience con el teorema del seno. Esto tampoco hace falta que os lo estudiéis de memoria, porque en el momento que, aunque no os acordaseis de esto, en el momento que colocaréis los datos, os daréis cuenta de que por ahí no podíais tirar. Entonces, automáticamente iríamos al teorema del coseno. Voy a empezar por el lado mayor para
¿Por qué? Por lo que habíamos comentado antes, porque si ya es demasiado grande, no tiene solución, ya me saldrá. Entonces colocaría el lado grande, vamos a suponer que es el lado A, y a partir de aquí calcularía este ángulo. Fijaos que con los tres lados yo puedo ir rotando y puedo ir calculando los tres ángulos y ya tendría completado el triángulo. Pero puedo calcular, bueno, si no hay solución determinado, puedo calcular uno y a partir del teorema del seno calcular los otros dos ángulos. Fijaos que realmente calcularía uno de ellos. El primero lo calcularía con el teorema del coseno, el otro lo puedo calcular con el teorema del seno y el tercer ángulo no hace falta utilizar el teorema del seno porque ya sé que suman 180 grados. Bueno, esto que he comentado así sobre la marcha, vamos a verlo mejor sobre un ejemplo porque se entiende muchísimo mejor. Vamos a resolver este triángulo. Nos dan tres lados y elegimos, como hemos dicho, el lado más grande, que sería el 5. Y como es el C, pues colocamos, fijaos que roto las letras para que me queden correctamente. C cuadrado, A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Si yo sustituyo los valores, me sale que el coseno es 108. ¿Qué gano con esto? Pues ya he sacado el ángulo obtuso. Ya sé que no puede haber ningún ángulo obtuso más, es decir, que cuando luego yo aplique el teorema del seno, yo ya no voy a tener ningún problema, porque sé que los dos ángulos que me faltan van a ser menores de 90 grados. Ese problema que hemos planteado antes ya no lo tendré. Por eso es importante siempre empezar, es como decir, atrapar el ángulo, calcular que me salga ya el ángulo grande y ya sé que no puede haber otro ángulo mayor de 90. Una vez que hemos calculado este, me voy al teorema del seno. Seno de gamma sería 180, coloco C y ahora fijaos que B lo conozco y calculo beta. Podía haber hecho al revés, haber puesto aquí el valor de A y haber calculado el seno de F. Eso es totalmente independiente. Saco el seno de beta, por lo que he comentado antes, no lo vuelvo a decir, ya ni me planteo cuál va a ser la solución, va a ser esta la única solución. Y ahora alfa más beta más gamma suman 180, ya tengo el ángulo que me falta, con lo cual he calculado el triángulo completo. Vamos a lo que comentábamos antes, otra forma de calcular, de resolver el triángulo, pero con los tres lados, el mismo ejercicio exactamente igual, pero intentando no utilizar los datos que me van saliendo, es decir, utilizar solamente los datos del ejercicio. Ahora ya podemos hacerlo en el orden que queramos porque no va a afectar a los demás, porque vamos a utilizar el teorema del coseno. Aplico esta fórmula, empiezo por alfa, da lo mismo, ya digo, saco el primer ángulo y ahora voy a sacar lo mismo el otro ángulo y el tercer ángulo. Fijaos que sería utilizar el teorema rotando los ejercicios. Aparentemente, las diferencias son mínimas, hay pequeñas diferencias, pero serían muy pequeñas. Bueno, fijaos que si yo calculo, voy rotando las letras, voy sacando, como he comentado, los diferentes ángulos. O sea, yo creo que no habría ninguna dificultad. El error sería muy pequeño de un método a otro, pero sí que es cierto que si comparamos los resultados podríamos pensar a priori que está mal y simplemente es un error de redondeo. Vamos a ver el siguiente caso en el que son conocidos dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Entonces, aquí vamos a calcular el otro lado con el teorema del coseno, vamos a hacer un dibujo, sería calcular, tenemos dos lados y el ángulo que forman entre los dos. Entonces, calcular el teorema del coseno sería muy fácil y luego usaríamos, como antes, el teorema del seno para calcular otro de los ángulos. Hay dos posibilidades. Tenemos que escoger siempre el que corresponda al lado menor para evitar la solución obtusa. Es exactamente lo mismo. Y el tercer ángulo, pues, con la propiedad de la suma. Vamos a verlo con un triángulo concreto. Fijaos, yo tengo el lado A, el lado B, y lo que tengo es el ángulo gamma, es decir, yo tengo el ángulo formado por los dos. Fijaos que si yo ahora aplico el teorema es muy sencillo porque yo sustituyo la A, o sea, yo tengo que poner las letras con cuidado, eso sí, porque mi dato es gamma. Entonces yo tengo que poner, si yo tengo que meter el dato gamma, aquí me tiene que aparecer la C. Cuidado de no bailar las letras y coger, por ejemplo, A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, porque aquí nos aparecería alfa y no podría utilizar el dato.
Esto también, como he comentado antes, no hace falta que lo aprendáis de memoria, simplemente a la hora de colocar, pues ya veríais que tenéis que rotarlo porque si no, no os sale. Bueno, calculamos C y ya tengo el lado C, ya tengo los tres lados y un ángulo. Entonces, ahora podríamos aplicar el teorema del seno al ángulo alfa, que correspondería al lado A, o al ángulo B. ¿Qué hacemos para evitar la solución obtusa? Pues escogemos B, pues es agudo, porque si hay un ángulo obtuso, correspondería al lado más grande. Fijaos que de los tres lados, voy a venir un poquito para arriba, el único que podría ser obtuso es el A. El B no puede ser obtuso, porque si hay un obtuso se lo va a llevar el A, y si no hay ninguno, pues no hay ninguno. Es decir, yo voy a coger el B para aplicar el teorema del seno, porque sé que este nunca me va a dar problemas, este nunca me va a generar dos soluciones. Entonces, bueno, despejo, me sale 30 grados y calculo el ángulo que me falta. No habríamos tenido problemas porque si hubiéramos aplicado el teorema del seno alfa, pero ponemos más vale prevenir porque ya nos hubiera salido 90 grados. Vamos a ver otro caso que conocemos dos lados y un ángulo que no esté entre ellos. Este es el caso más complicado. Parece muy parecido al anterior, pero no. En este caso, porque pueden ocurrir tres cosas. Que haya una única solución, que haya dos soluciones o que no haya ninguna solución. Vamos a ver con calma, vamos a plantear el teorema del coseno. Si planteo el teorema, bueno, lo recomendado sería plantear el teorema del coseno y nos va a aparecer una ecuación de segundo grado. Este es un poquito ya más complicado porque ya empezamos aquí que nos aparece una ecuación de segundo grado con decimales, que siempre es más difícil de calcular. Podría ocurrir que esa ecuación de segundo grado no tenga solución, habríamos terminado, que tuviera una única solución o que tuviera dos soluciones. Fijaos que al venir de una ecuación de segundo grado me pueden aparecer estas tres situaciones. Entonces, evidentemente en la situación B o la situación C usaríamos el teorema del seno para calcular un ángulo. Y habría dos posibilidades. Aquí es donde tendremos que escoger, como hemos hecho antes, la que corresponda al lado menor. ¿Por qué? Para evitarnos tener que dilucidar entre un ángulo o el ángulo del segundo cuadrante. Y siempre al final calculamos el tercer ángulo utilizando la suma 180 grados. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos un lado A que sería de 20 centímetros, el lado B que sería este de aquí, que sería de 10 centímetros, tendríamos estos dos lados, y fijaos que en vez de tener este ángulo, que era el que hemos estudiado en el caso anterior, vamos a tener el ángulo beta. Entonces tenemos dos lados y uno de los lados enfrentados a uno de ellos. Bueno, hemos dicho que vamos a empezar por el teorema del coseno. Vamos a utilizar el teorema del coseno y, como antes, colocamos las fórmulas para que yo pueda tener aquí el ángulo del dato que me han dado. Al sustituir B y sustituir A, fijaos que me queda C cuadrado y C, es decir, me queda lo que he comentado, la ecuación de segundo grado. Cuando yo despejo me da dos soluciones, esta y esta. Por lo tanto, va a haber dos triángulos, uno que será 20, 10 y este valor de la C y otro los valores que me ha dado. Vamos a empezar por el primero. Entonces, el único ángulo que podría ser obtuso es el ángulo gamma. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el alfa. Entonces, con el teorema del seno, yo aplico el teorema del seno, sustituyo los valores y me queda el ángulo alfa 42 grados. Y gamma va a ser 117,16. ¿Por qué sabíamos a priori esto? Pues porque en este caso el ángulo sabíamos que iba a ser el único posible el obtuso porque era el lado más grande. Fijaos que si me voy a estas dos soluciones, aquí tengo claro que gamma va a ser el ángulo obtuso porque es el que tiene el lado más ancho, más grande. Sin embargo, aquí, de haber un obtuso, sería el correspondiente a. Es decir, este caso va a ser un poquito más fácil que este, porque aquí yo puedo elegir empezar por el ángulo alfa y dejar para el final el ángulo gamma, que ya me sale directamente obtuso. Por eso digo que el segundo es diferente, puesto que ahora alfa sí que puede ser obtuso. Entonces aplicamos el teorema y calculo que me sale alfa igual a 22,95 y alfa me sale 137,05. Bueno, esto es una... sí. Finalmente, entonces, hay dos soluciones. Esto es una pequeña errata, lo que os comentaba. Esto es un gamma. Hay dos soluciones.
esta solución y esta otra solución. Es que aquí hay una pequeña errata, cuidado, porque hemos despejado aquí el gamma. Vale. Aquí, viene de aquí la errata. Bueno, y conocido un lado y dos ángulos, pues sería el otro caso que nos falta, que sería, podría no haber ninguna solución si los dos ángulos suman 180 o más, y podría haber una única solución. El caso tres ángulos no lo vamos a estudiar porque lo que he dicho, en el momento que tengamos dos ángulos ya tenemos el tercero. Y también tampoco vamos a estudiar el caso en el que solo haya tres ángulos porque eso no nos determina ningún triángulo. Podemos tener infinitos triángulos. O sea, siempre tiene que haber como mínimo un dato de uno de los lados. Bueno, este caso es muy sencillo y vamos a calcular, bueno, podemos empezar calculando el tercer ángulo sumando 180 grados y una vez que tengamos ya los tres ángulos vamos a utilizar el teorema del seno. Fijaos que el teorema del seno, cuando lo utilizamos para calcular un lado, nunca nos va a generar problemas. El problema es cuando tengamos que calcular un ángulo. Resolvemos el triángulo, vamos a ver con estos datos, utilizamos el teorema, lo primero lo que he dicho, sacaríamos el tercer ángulo, sustituimos los lados, bueno, podemos hacerlo así o al revés, puede resultar un poquito más fácil, pero es lo mismo. Y una vez que tenemos sustituidos dos trozos, con el lado evidentemente que me da el ejercicio, tengo que involucrar el lado A, calculo el lado C y una vez que tengo el lado C, pues vuelvo a utilizar el teorema del seno y ya calculo el otro lado. Se podría decir que este sería el caso más sencillo, cuando yo tengo dos ángulos y un lado. Bueno, pues con esto habríamos terminado lo que es el estudio teórico y vamos a ver algún ejercicio tipo de los problemas que nos pueden aparecer. El típico ejercicio desde un punto vemos el punto más alto de una torre con un ángulo de 30 grados, nos acercamos y lo vemos con un ángulo de 40 grados, calcular la altura de la torre. Este ejercicio ya lo hacíais el año pasado, pero lo teníais que utilizar, teníais que utilizar razones trigonométricas. ¿Por qué lo podíais resolver? Pues porque podíamos conseguir un ángulo recto. Ahora vamos a ver este ejercicio, lo vamos a ver de dos formas distintas, como lo hacíais el año pasado, trabajando con tangentes o utilizando los teoremas seno y coseno. Por supuesto, en un examen podéis hacerlo pues como queráis. Este otro ejemplo también que es muy típico de un globo que está en la vertical, separados por 40 metros. El primero, el que está por ejemplo a la izquierda, lo ve con 40 grados y el segundo el primero lo ve con un ángulo de 30 grados y el segundo con un ángulo de 50. Sería el típico triángulo, la torre de observación, el globo. Este ejercicio también lo hicisteis porque también podíamos conseguir triángulos rectángulos. Y bueno, y este otro sería también otro ejercicio que no leo, lo leéis con calma. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que sería la resolución. Este es el ejercicio típico de la torre, que hemos hecho mucho, o del río, de calcular la anchura del río, etc. Fijaos que voy a hacerlo la primera forma con tangentes, ya digo, podemos coger el triángulo grande o podemos coger el triángulo más pequeño. Si cojo el triángulo más grande, el que lleva el ángulo alfa, fijaos que la tangente de alfa era cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, BC partido por AB, y AB, si a esto lo llamamos por ejemplo X o A'B, sería 5 más A'B. Y en el triángulo pequeño, el triángulo de la derecha, sería la tangente de alfa', cateto opuesto partido por cateto contiguo. ¿Qué ocurre? Que yo la tangente de alfa, que es la tangente de 30, porque es un dato conocido, la puedo calcular, y la tangente de 40, que es la de alfa', también la puedo calcular. Entonces, ¿esto a qué me conduce? Pues a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sería, pues, por ejemplo, despejo de aquí la y, despejo de aquí la y e igualo, o despejo la y sustituyo, eso ya como queráis. Y me permite sacar la x y la y, la distancia x y la altura. Bueno, vamos a ver otra forma de calcularlo. Entonces vamos a volver al dibujo y fijaos que si yo conozco este ángulo y este ángulo, automáticamente conozco este ángulo era de 40, creo recordar, lo compruebo, 40 grados, sí. Entonces este ángulo será 180 menos 40 y también yo puedo calcular este ángulo de aquí. Es decir, estoy en una situación en la que yo conozco los tres ángulos y un lado.
Entonces vamos a aplicar el teorema del seno, abajo otra vez, y fijaos, utilizamos el teorema del seno con el lado 10 grados, que era el ángulo que me quedaba, con 5, y ya tengo AC. Ya tengo dos lados y dos ángulos. Vuelvo a aplicar el teorema del seno, cogiendo el otro trozo que también conozco el ángulo, y calculo BC. Entonces ya tengo los lados que me piden. Veis que la diferencia es mínima, hay una pequeña diferencia de cálculo, pero básicamente el resultado va a ser el mismo. Bueno, aquí tenéis dos actividades propuestas, que es la que teníamos ahí. Y con esto pues terminaríamos el repaso, bueno, lo que sería el tema de triángulos, de resolución de triángulos. Y bueno, ya iremos viendo en próximos vídeos, ya solamente hemos visto aquí toda la teoría, iremos viendo ya ejemplos concretos, algún ejercicio un poquito más complicado. Pero con esta base teórica os deberían salir absolutamente todos los ejercicios posibles, porque hemos barrido todos los casos posibles con consejos prácticos de cómo resolver. ¿Es obligatorio hacer según las pautas? Pues no, pero son consejos que os pueden permitir resolver los problemas de una manera más sencilla. Siempre ya sabéis que hay varios caminos, y aquí hay varios caminos, pero son los consejos para resolverlos de la manera más sencilla y que tengáis menos problemas. Recordad, eso sí, el tema de que puede haber varias soluciones, que puede no haber solución, y que en el caso de aplicar el teorema del seno tenemos que tener cuidado con la doble solución, que me puede salir una solución falsa o que me puede salir dos triángulos que verifiquen las condiciones. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo.